Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En la consulta diaria, nos enfrentamos constantemente a cefaleas complejas. Pero, ¿con qué frecuencia nos detenemos a pensar si la causa, o peor, la cronificación está directamente ligada a una sustancia, ya sea por su uso o por su retirada? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el capítulo 8 de la ICHD-3, que es, sin duda, una guía indispensable para poder diagnosticar con precisión estas cefaleas de enorme relevancia clínica. Ok, este es nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con los principios generales que son el cimiento de todo el capítulo. Después, nos adentraremos en las cefaleas por el efecto directo de una sustancia, para luego abordar el gran reto clínico que es la cefalea por uso excesivo de medicación o MOH. También veremos ese fenómeno tan paradójico de la abstinencia y al final, claro, vamos a aterrizar todo esto en una estrategia práctica para la consulta. Bien, entremos en materia. Lo primero y más importante que hay que entender del capítulo 8 es que estas cefaleas son, por definición, secundarias. Y esto nos obliga a cambiar el chip. Tenemos que ir más allá de describir el dolor y empezar a buscar activamente una relación causal. La pregunta clave es, ¿estamos ante un dolor completamente nuevo o es una sustancia la que está transformando una cefalea primaria que ya existía? Aquí tenemos el esqueleto de nuestro diagnóstico. Y quiero que pongan especial atención en el criterio C, porque es el corazón de todo el capítulo. La demostración de causalidad. Miren, no es suficiente con una simple sospecha. Necesitamos evidencia, al menos dos pruebas sólidas. Hay que preguntarnos, ¿el dolor empieza cuando se usa la sustancia y se va cuando se suspende? ¿Mejora al retirarla? ¿El tipo de dolor es el que esperamos ver? Este rigor, sumado al criterio D, que nos obliga a hacer un buen diagnóstico diferencial, es lo que le va a dar toda la solidez a nuestra conclusión clínica. Muy bien, ahora vamos a la sección 8.1. Esta se enfoca, digamos, en el escenario más directo, el más obvio, cuando la cefalea es la consecuencia del efecto farmacológico de una sustancia. Y aquí entra de todo, desde un fármaco hasta una toxina o incluso un agente que esté en investigación. Ahora, esta distinción es fundamental en la práctica. Piénsenlo así. La cefalea inmediata es el golpe directo de la sustancia, ocurre rápido cuando todavía está activa en el cuerpo y su fenotipo suele ser más bien tensional. Pero la retardada, ese es como el eco farmacológico. Aparece horas después cuando la sustancia ya ni está y lo que hace es despertar un fenotipo migrañoso en quienes ya son susceptibles. Entender esto es clave para saber qué preguntar en el interrogatorio. Esta tabla es como el catálogo de los sospechosos habituales, cada uno con su propia firma. Por ejemplo, el monóxido de carbono, siempre con ese perfil bilateral. El alcohol, que como sabemos pega dos veces, el golpe inmediato y la clásica resaca tardía. O la cocaína, con ese dolor pulsátil y casi instantáneo. Reconocer estos patrones en la anamnesis es de verdad un atajo diagnóstico importantísimo. Y ahora sí, llegamos al que es, sin duda, el gigante en la habitación de la consulta de cefaleas, la cefalea por uso excesivo de medicación, o MOH. Esta es muy probablemente la causa más común de cronificación de cefaleas primarias que vemos todos los días. Y es un factor crítico que tenemos que saber identificar sí o sí. La definición oficial tiene 3 ingredientes clave, y no nos podemos saltar ninguno. Primero, la frecuencia. Estamos hablando de alguien que vive con dolor la mitad del mes o incluso más. Segundo, el terreno. Esto no aparece de la nada. Siempre hay una cefalea primaria que lo empezó todo. Y tercero, el gatillo. Un patrón de sobreuso de medicación aguda que se ha mantenido por más de 3 meses. 15. Grábense bien este número. 15. Tener cefalea 15 o más días al mes nos mete de lleno en el territorio de la cronicidad. Es el punto de inflexión, la línea en la arena que debe encender todas nuestras alarmas y hacernos preguntar de inmediato, ¿qué medicación aguda se está usando y, sobre todo, con qué frecuencia? Y aquí está la regla de oro para diagnosticar MOH, porque no todos los fármacos juegan igual. La clasificación nos da 2 umbrales muy claros. Para los de mayor riesgo, pensemos en triptanes, opioides, combinaciones, el límite es súper estricto, 10 días al mes. Para los analgésicos simples y AINES, el umbral es de 15 días. Dominar esta distinción es simplemente esencial para un diagnóstico preciso. Y ojo con esto, porque es un punto clave que a veces se nos pasa. No es o tiene migraña crónica o tiene MOH. No. Si un paciente cumple los criterios para ambas, se le asignan los 2 diagnósticos. Y esto no es por pura formalidad, es vital, porque el manejo cambia por completo. La desintoxicación es casi siempre el primer paso para que el tratamiento preventivo de la migraña tenga una oportunidad real de funcionar. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Hablemos de la cefalea por abstinencia. Aquí la paradoja es total. El dolor no lo causa la sustancia, sino precisamente su ausencia.
Es la interrupción abrupta lo que se convierte en el verdadero gatillo de la cefalea. Esta tabla es, básicamente, una guía de interrogatorio rápido. Cuando llega un paciente con una cefalea nueva, hay que preguntar: ¿toma más de 2 tazas de café al día y de repente no lo hizo? ¿Interrumpió un opioide después de meses de uso? ¿Terminó un ciclo de estrógenos? Fíjense bien en los tiempos de inicio y resolución. Son como la huella digital que nos ayuda a conectar los puntos en la consulta. Bueno, ya vimos toda la clasificación. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo podemos traducir todos estos criterios en una estrategia clínica que funcione, que sea aplicable en el día a día de la consulta? Miren, el manejo lo podemos resumir en este algoritmo de 3 pasos. Paso 1, sospecha y registro. Nuestra mejor herramienta aquí es el diario de cefaleas, para tener datos duros. Paso 2, clasificación precisa, es decir, aplicar al pie de la letra los criterios que acabamos de revisar. Y finalmente el paso 3, el plan de acción, que implica una estrategia clara para retirar el fármaco y al mismo tiempo optimizar el tratamiento preventivo. Y esta afirmación de la ICH-D3 es simplemente contundente, más de la mitad. Si un paciente reporta cefalea 15 o más días al mes, la probabilidad de que tenga MOH es mayor al 50%. Esto ya no es una simple posibilidad, es una alta probabilidad. Por lo tanto, buscar MOH activamente no es una opción, es una obligación diagnóstica. Y para cerrar, quiero dejar esta pregunta para la reflexión. En la práctica diaria, con la prisa y la carga de trabajo, ¿de verdad estamos aplicando de forma sistemática este diagnóstico dual de migraña crónica y MOH? Porque hacerlo bien no es solo una cuestión de poner un código correcto, es la clave para optimizar el pronóstico y al final del día el manejo de nuestros pacientes. Por supuesto, toda la información que hemos presentado en este análisis se basa en la tercera edición de la Clasificación Internacional de Cefaleas, publicada en 2018. Esta constituye la referencia fundamental y obligada para el diagnóstico en nuestra especialidad. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.